Los jefes se sentaron y con la tropa de pie haciendo corro se alzó ante ellos Ajax, señor del escudo de 7 capas. Sin poder contener su ira se volvió con torvo semblante a mirar la playa del Sigeo y la flota varada en la playa, y tendiendo las manos dijo: «Por Júpiter, discutimos una causa ante las naves, y es Ulises quien se mide conmigo». Sin embargo, no dudó en retirarse ante el fuego provocado por Héctor, ante el que en cambio yo resistí, repeliéndolo de nuestra flota. Sin duda es más fácil luchar con palabras engañosas que combatir con las manos. Pero ni yo estoy dotado para la palabra ni él para la acción, y cuanto valgo yo en el campo de batalla, en el feroz combate, tanto vale él hablando. Y no creo que tenga que recordaros, pelasgos, cuáles han sido mis hazañas. Vosotros mismos las habéis visto. Que cuente las suyas Ulises, puesto que las lleva a cabo sin testigos y solo la noche las conoce. Grande es el premio al que aspiro, lo reconozco, pero mi rival menoscaba el honor que ello supone. Ajax no puede sentirse orgulloso de haber obtenido aquello, aunque grande, a lo que haya aspirado Ulises. Él, en cambio, solo con esta prueba ya ha salido ganando, pues aunque pierda dirán de él que fue capaz de medirse conmigo. En cuanto a mí, en el caso de que mi valor fuera puesto en duda, merecería vencer por la nobleza de mi linaje, pues soy hijo de Telamón, quien en compañía del fuerte Hércules expugnó los muros de Troya y alcanzó las costas de la Cólquide con la nave de Pagasa. Su padre fue Eaco, que ahora dicta ley a las sombras silentes allí donde el eólida Sísifo empuja la pesada roca. Y el supremo Júpiter reconoce y admite que Eaco es hijo suyo, por lo que yo, Ajax, soy el tercero en línea desde Júpiter. Sin embargo, aqueos, no quiero que este linaje cuente a mi favor si alguien puede demostrar que no lo comparto con el gran Aquiles. Era como mi hermano, son bienes fraternos lo que pido. Porque un nacido de la sangre de Sísifo, parecidísimo a él en los engaños y en las asechanzas, debería mezclar el nombre de otra familia con el de los eácidas. ¿Es que se me van a negar estas armas por haberme unido al ejército antes que él y sin que nadie me acusara? ¿Es que le vais a considerar superior a mí por haber sido el último en tomar las armas y haber eludido la milicia fingiéndose loco hasta que el Nauplíada, más astuto que él, aunque perjudicándose a sí mismo, descubrió lo que había inventado su espíritu cobarde y lo arrastró a empuñar esas armas que había evitado? ¿Va a tomar ahora las mejores porque no quiso antes tomar ninguna? Y yo me veré privado de la gloria y de los dones de mi primo por haberme enfrentado al peligro desde el principio. Pero ojalá esa locura hubiera sido cierta, o por lo menos hubiese sido creída, y nunca hubiese venido con nosotros hasta la fortaleza frigia este instigador de delitos. Tú, hijo de Peante, no estarías abandonado en Lemnos con ignominia para nosotros. Tú que ahora, según dicen, oculto en antros silvestres, conmueves a las piedras con tus lamentos y suplicas para el Artíada lo que se merece, cosa que, si los dioses existen, no tendrías que rogar en vano. Y ahora, en cambio, aquel que con nosotros juró fidelidad a las armas, uno hay de nuestros mejores jefes, a quien las flechas de Hércules han elegido como heredero, debilitado por la enfermedad y por el hambre, se viste y se alimenta de las aves de caza, y cazando pájaros hasta las flechas destinadas a la destrucción de Troya. Pero él por lo menos vive, gracias a que dejó de tener a Ulises por compañero. También el infeliz Palamedes habría preferido ser abandonado, entonces sin duda aún estaría vivo, o habría tenido una muerte sin deshonor. En cambio, Ulises, que recordaba demasiado el vergonzoso descubrimiento de su falsa locura, inventó que había traicionado a los dánaos y probó el supuesto delito mostrando una cantidad de oro que había enterrado previamente.
Así pues, con el exilio o con la muerte les ha restado fuerzas a los aqueos. Así es como combate, así es como se hace temer Ulises. Por más que supere en elocuencia hasta al fiel Néstor, no conseguirá convencerme de que abandonar a Néstor no fue un delito. Cuando éste, retardado por la herida de su caballo y agotado por el peso de los años, pidió la ayuda de Ulises, su compañero le volvió la espalda. Que no me estoy inventando esta acusación, lo sabe bien el Tidida, que solo consiguió detenerle tras llamarle muchas veces por su nombre y que reprendió a su amedrentado amigo por su huida. Pero los dioses miran las vicisitudes de los mortales con ojos justos. He aquí que el que no prestó ayuda antes ahora la necesita, e igual que abandonó, así tenía que haber sido abandonado. Él mismo se había dictado la ley. Llama a los compañeros. Yo llego y le veo pálido y temblando de miedo, aturdido ante la muerte cercana. Puse delante la mole de mi escudo y lo protegí mientras yacía tendido en el suelo, salvando así, poco mérito hubo en ello, su alma cobarde. Si insistes en competir conmigo, volvamos a ese lugar. Vuelve a poner al enemigo tu herida y tu acostumbrado miedo. Escóndete tras mi escudo y enfréntate a mí desde ahí abajo. Pero en cuanto conseguí arrastrarlo lejos de allí, el que no tenía fuerzas ni para tenerse en pie porque estaba herido, huye raudo sin que ninguna herida le frene. Llega Héctor y trae consigo a los dioses al campo de batalla, y allí por donde irrumpe no solo a ti te aterra Ulises, sino también a los fuertes, tanto es el miedo que arrastra con su persona. Cuando exultaba por el éxito de su sangrienta matanza, y yo le hice caer de espaldas arrojándole desde lejos una enorme roca. Cuando desafiaba a que alguien se le enfrentara, yo solo me medí con él, y vosotros, aqueos, rogasteis para que fuera yo el elegido por la suerte, y vuestros ruegos fueron escuchados. Y si queréis saber de qué parte quedó la victoria, yo no fui vencido por él. He aquí que los troyanos se abalanzan con hierro y fuego y con el favor de Júpiter sobre las naves de los dánaos. ¿Dónde estaba entonces el locuaz Ulises? Yo protegí con mi pecho las 1000 naves, única esperanza de vuestro retorno. Dadme las armas a cambio de las naves, pues, si se me permite decir la verdad, el honor es mayor para ellas que para mí. Su gloria está ligada a la mía, y son las armas las que reclaman a Ayax, no Ayax a las armas. El itacense alegará frente a esto la muerte de Reso y del pacífico Dolón, la captura de Héleno, hijo de Príamo, y el rapto de la estatua de Palas. Nada de ello a la luz del sol, nada lo ha hecho separado de Diomedes. Si por fin le concedéis estas armas por unos méritos tan viles, divididlas y que se quede Diomedes con la parte mayor. Pero además, ¿para qué las quiere el itacense que siempre lleva a cabo sus hazañas a escondidas, desarmado y sorprende al incauto enemigo con sus engaños? El mismo brillo del casco, que reluce con el fulgor del oro, traicionará sus insidias y revelará dónde se esconde. Y ni podrá la cabeza del rey de Duliquio bajo el yelmo de Aquiles soportar tanto peso, ni podrá la pesada lanza de madera del Polio resultar ligera para sus débiles brazos, ni el escudo sobre el que se condensa la imagen del vasto mundo está hecho para una izquierda cobarde, nacida para el hurto. ¿Por qué deseas, desvergonzado, un don que te haría débil? Si el pueblo aqueo por error te lo concediera, el enemigo tendría entonces una razón para intentar robarte, no para temerte, y la huida, única cosa en la que, oh miedosísimo, nos vences a todos, será lenta si tienes que llevar tanta carga. Añade que este escudo tuyo, que ha soportado tan pocos combates, está intacto, mientras que el mío, que a fuerza de parar golpes presenta 1000 hendiduras, necesita un nuevo sustituto. Pero en fin, ¿para qué seguir hablando?
Juzguémoslo por las acciones, que arrojen las armas del fuerte Aquiles en medio de los enemigos, luego ordenadnos recuperarlas y distinguid con ellas a aquel que las traiga. El hijo de Telamón había terminado, y a sus últimas palabras siguió un murmullo entre los asistentes. Entonces se puso en pie el héroe, hijo de Laertes, y tras fijar la mirada en el suelo durante unos instantes, la alzó hacia los jefes y abrió la boca con su esperado discurso, cuyas elocuentes palabras no carecieron de belleza. Si mis deseos y los vuestros se hubiesen cumplido, Pelasgos, no habría dudas sobre el heredero de tan gran carga, pues tú mismo, Aquiles, disfrutarías aún de tus armas y nosotros de tu presencia. Pero puesto que un destino injusto nos ha privado de él a vosotros y a mí, y con una mano se secó los ojos como si llorara, ¿quién podría ser mejor sucesor del gran Aquiles que aquel por quien el gran Aquiles se unió a los dánaos? Espero que a éste no le favorezca el hecho de que parece un inepto, como de hecho es. Igualmente espero que no me perjudique a mí este ingenio que siempre os ha beneficiado, oh aqueos, y que esta locuacidad mía, si es que tengo alguna, que tantas veces ha hablado en favor vuestro y ahora lo hace en favor de su dueño, esté libre de toda hostilidad. Que nadie renuncie a utilizar sus buenas cualidades. En efecto, yo me resisto a considerar como méritos propios la estirpe, los antepasados y las cosas que no hemos hecho nosotros mismos. Pero, puesto que Ajax ha aducido es bisnieto de Júpiter, entonces Júpiter también es el patriarca de mi estirpe, y mi grado de parentesco es el mismo. En efecto, mi padre es Laertes, el de Laertes es Arcesio y el de Arcesio Júpiter, y entre ellos no ha habido ningún condenado al exilio. Y por parte de madre se añade también otro grado de nobleza, el dios de Cilene. Hay un dios en las familias de ambos. Pero yo no reclamo las armas expuestas según la mayor nobleza de mi nacimiento por parte de madre, ni por el hecho de que mi padre no se haya manchado de la sangre de su hermano. Juzgad el caso de acuerdo con nuestros méritos, siempre que no consideréis un mérito de Ajax el hecho de que Peleo y Telamón fueran hermanos, y tampoco los lazos de sangre, y que lo que reclaméis para estos despojos sea la dignidad del valor. Pero si realmente se busca la proximidad de la sangre y el primer heredero Aquiles tiene un padre, Peleo, y tiene un hijo, Pirro, ¿qué tiene que ver Ajax? Que lleven estas armas a Fitia o a Esciros, y además, Teucro no es menos primo de Aquiles que éste. ¿Acaso reclama él las armas? Y si las reclamase, ¿las obtendría? Así pues, puesto que hemos de competir de acuerdo con nuestras hazañas, sin más, yo, desde luego, he llevado a cabo muchas más de las que puedo incluir en un discurso improvisado. No obstante, intentaré referirlas por orden. La Nereida, madre de Aquiles, conociendo de antemano su muerte, había disfrazado a su hijo y los había engañado a todos, incluyendo al propio Ajax, con el falso atuendo de que le había vestido. Yo introduje entre mercancías femeninas unas armas que iban a despertar sus instintos viriles, y aún no se había despojado el héroe de sus ropas de muchacha cuando yo, mientras se empuñaba el escudo y la lanza, le dije: «Oh hijo de diosa, la caída de Pérgamo está reservada para ti. ¿A qué esperas para destruir a la poderosa Troya?». Y poniéndole la mano encima envié a aquel esforzado a cumplir esforzadas hazañas. Así pues, sus obras son también mías. Yo vencí en combate a Télefo con mi lanza y lo reanimé cuando me suplicaba, derrotado, que Tebas cayera es mérito mío. A mí tenéis que atribuirme la caída de Lesbos, a mí la de Ténedos, Crise y Cila, ciudades de Apolo, y la de Esciros.
Considerad que las murallas del Lirneso cayeron al suelo derruidas y abatidas por mi diestra. Y por no hablar de otros, fui yo quien os dio al único que podía destruir al cruel Héctor. Gracias a mí ha muerto el ínclito Héctor. Os pido estas armas a cambio de aquellas con las que descubrí a Aquiles. Se las di cuando vivía. Ahora, tras su muerte, las vuelvo a reclamar. Cuando el dolor de uno alcanzó a todos los dánaos y 1000 naves se agolparon en Áulide, frente a Eubea, los vientos, largo tiempo esperados, o no soplaban o eran contrarios a la flota. Un cruel oráculo ordena a Agamenón que sacrifique a su hija inocente a la implacable Diana. Él se niega y se enfurece con los propios dioses, pues en el rey también está el padre. Yo con mis palabras vuelvo su tierno sentimiento paternal hacia el bien público. Y ahora en verdad lo confieso, y que el hijo de Agamenón perdone mis palabras. Defendí una causa difícil ante un juez que no era imparcial. Sin embargo, él se dejó convencer, por el bien del pueblo, por su hermano, por todo lo que significaba el cetro que le había sido concedido, a pagar la gloria con sangre. También se me envía a hablar con la madre, a la que no tuve que exhortar sino engañar con astucia. Si hubiese ido el hijo de Telamón, las velas todavía estarían esperando el viento. También fui enviado en audaz embajada a la misma ciudadela troyana y vi la asamblea de la alta Troya y entré. Todavía estaba llena de guerreros. Impertérrito llevo a cabo la misión que me había encomendado la coalición griega. Acuso a Paris, reclamo a Helena y el botín y consigo ablandar a Príamo y a Antenor, brazo derecho de Príamo. Pero Paris y sus hermanos y quienes bajo sus órdenes habían perpetrado el rapto, a duras penas contuvieron sus impías manos. Bien lo sabes tú, Menelao. Ese fue el primer día en que compartí el peligro contigo. Sería demasiado largo referir todas las cosas sutiles que he hecho, tanto con mis consejos como con mis manos, en el tiempo que ha durado esta larga guerra. Tras los primeros combates, los enemigos se encerraron durante mucho tiempo dentro de las murallas y no hubo posibilidad de luchar en campo abierto. Solo hemos vuelto a combatir ahora, en el 10º año. ¿Qué has hecho mientras tanto tú que no sabes hacer otra cosa que pelear? ¿De qué nos has servido? En cambio, si quieres saber qué es lo que he hecho yo, pues bien, tiendo insidias al enemigo, fortifico las trincheras, consuelo a los compañeros para que soporten con serenidad el tedio de esta guerra interminable. Enseño de qué forma hemos de proveernos de víveres y armas. Soy enviado allí donde la ocasión lo requiere. He aquí que, por consejo de Júpiter, engañado por la visión de un sueño, el rey nos ordena abandonar la guerra que hemos emprendido. Él puede defender su decisión con la autoridad de aquel que la ha inspirado. Ajax no debería permitirlo, debería exigir la destrucción de Pérgamo y, cosa que sí sabe hacer, combatir. ¿Por qué no detiene a los que se disponen a marcharse? ¿Por qué no toma las armas y se da a la tropa desorientada un ejemplo a seguir? No era demasiado pedir para alguien que no dice otra cosa que fanfarronadas. Pues no se dispuso a huir él mismo. Vi y me avergoncé de verlo, cómo volvías la espalda y preparabas ignominiosamente las velas. Yo inmediatamente dije: ¿qué hacéis? ¿Qué locura os instiga, compañeros, a abandonar Troya que ya está vencida? ¿Qué llevaréis a casa tras 9 años sino deshonor? Con estas y con otras palabras, en las que la misma rabia me hacía elocuente, los traje de vuelta de la flota que estaba lista para zarpar. El Atrida convoca a los compañeros temerosos y amilanados. Ni siquiera entonces el hijo de Telamón osó abrir la boca. Térsites, sin embargo, sí se atrevió a atacar a los reyes con sus palabras, aunque gracias a mí su desvergüenza no quedó impune. Me pongo en pie y exhorto a los asustados soldados contra el enemigo, y con mi voz les devuelvo el valor que habían perdido. Desde ese momento, todo lo que por caso pueda parecer que te ha hecho, ha sido, gracias a mí, que lo volví a traer cuando ya volvía la espalda.
y además, entre los dánaos, ¿quién te alaba o te busca? En cambio, el hijo de Tideo me comunica todos sus actos, me aprecia y siempre confía en su compañero Ulises. Quiere decir algo ser el único elegido por Diomedes entre tantos miles de griegos. En otra ocasión no era un sorteo lo que me obligaba a ir, pero, no obstante, despreciando el peligro de la noche y del enemigo, mato al frigio Dolón, que estaba intentando lo mismo que yo, pero no antes de haberle obligado a traicionar y a confesar cuáles eran los planes de la pérfida Troya. Ya lo sabía todo, ya no tenía por qué seguir investigando, y podía haber regresado con la gloria asegurada. Sin embargo, no contento con ello, me dirigí a las tiendas de Reso, y en su mismo campamento lo asesiné a él y a sus compañeros, y así, victorioso, una vez cumplido mi propósito, me adueño de su carro y entro de vuelta en el campamento como en un glorioso desfile triunfal. Si me vais a negar las armas de aquel cuyos caballos había pedido el enemigo como recompensa por la misión de una sola noche, entonces Áyax es más benévolo conmigo que vosotros. ¿Para qué hablar de las tropas de Sarpedón que arrasé con mi espada? Dejé tendidos en un lago de sangre a Lifítida, a Cerano, a Alastor, a Cronio, a Alcandro, a Alio, a Noemón y a Prítanis. Di muerto a Toón y a Carops con Quersídamas, a Ennomo, arrastrado por un destino despiadado, y otros menos famosos cayeron bajo mi mano al pie de las murallas. También yo he sufrido heridas, ciudadanos, gloriosas también por el sitio donde están, y no os pido que creáis en vanas palabras. Mirad. Y con la mano se abrió la túnica. Este pecho siempre se ha esforzado por vuestra causa, dijo. En cambio, en todos estos años el hijo de Telamón no ha derramado una sola gota de sangre por sus compañeros, y en su cuerpo no hay heridas. Pero, ¿qué importa esto, si, como él dice, tomó las armas para defender a la flota pelásgica contra los troyanos y contra Júpiter? La defendió, lo reconozco. En efecto, yo no suelo desacreditar maliciosamente las hazañas de los demás, pero que no se atribuya a él solo lo que fue un trabajo común y que os rinda a vosotros una parte de la gloria. Fue el Actórida quien, con la seguridad que le daba estar vestido de las armas de Aquiles, rechazó a los troyanos lejos de las naves que iban a arder junto con su defensor. También se considera el único que se atrevió a enfrentarse a las armas de Héctor, olvidándose de los reyes, de los jefes y de mí. Fue el noveno que se presentó para la misión, y si fue elegido fue un don de la suerte. Y en cualquier caso, ¿cuál fue el resultado, oh fortísimo Áyax, de vuestro combate? Héctor salió ileso sin ninguna herida. Ay de mí, con cuánto dolor me veo obligado a recordar el día en que cayó Aquiles, baluarte de los griegos. Pero ni las lágrimas ni el dolor, ni el miedo me impidieron rescatar su cuerpo, levantándolo del suelo. Sobre estos hombros, digo, cargué a la vez el cuerpo y las armas de Aquiles, armas que todavía ahora lucho por llevar. Tengo la fuerza necesaria para soportar un peso como ese, y tengo sin duda un espíritu capaz de apreciar el honor que me haríais. Oh, claro, ¿es que la azulada Tetis se afanó por su hijo precisamente para eso? ¿Para que esos dones del cielo, objetos de un arte tan excelso, los lleve ahora un soldado rudo y sin sensibilidad? Ni siquiera sabría reconocer lo que hay cincelado en el escudo: el océano, la tierra y el alto cielo con las estrellas, las Pléyades, las Híades y la osa que nunca toca las aguas, las ciudades opuestas y la brillante espada de Orión. Pide que se le entreguen unas armas que no comprende. ¿Y qué decir de que me acusa de que, huyendo de los duros deberes de la guerra, me incorporé tarde a una empresa ya comenzada, sin darse cuenta de que así habla mal también del magnánimo Aquiles? Si llamas crimen a haber fingido, hemos fingido ambos. Si la demora se considera una culpa, yo llegué antes que él.
A mí me retuvo mi devota esposa, a Aquiles su devota madre, y a ellas les dimos ese primer periodo, a vosotros todo lo demás. Y no me asustaría, suponiendo que no pudiera defenderme, tener un crimen en común con un hombre tan grande. En cualquier caso, él fue descubierto por el ingenio de Ulises. Pero Ulises no fue descubierto por el ingenio de Áyax. Pero no debe sorprendernos que difunda calumnia sobre mí con su estúpida lengua, puesto que también a vosotros os echa en cara cosas vergonzosas. Pues si fue vil que yo acusara a Palamedes de un falso crimen, ¿acaso fue decoroso que vosotros le condenaseis? Pero el Naupríada no fue capaz de defenderse de un fraude tan grande y tan evidente, y vosotros no oísteis el crimen que había en ello, lo visteis, y las pruebas del pago eran patentes. Y tampoco merezco que se me considere culpable de que el hijo de Peante esté en Lemnos, la isla de Vulcano. Defended vosotros mismos vuestra decisión, puesto que disteis vuestro consentimiento. Y no voy a negar que yo le persuadí para que se sustrajera a las fatigas de la guerra y del viaje e intentara aliviar con el reposo sus tremendos dolores. Me hizo caso y está vivo. Mi consejo no solo fue leal, sino también feliz, aunque la lealtad ya habría sido suficiente. Y si ahora los adivinos le reclaman para la destrucción de Pérgamo, no me mandéis a mí, que vaya mejor el hijo de Telamón, que con su elocuencia apaciguará sin duda al héroe enloquecido por la ira y por la enfermedad. O, siendo tan astuto, ya encontrará algún otro artificio para traerle. Pero el Simoís fluirá hacia atrás, el Ida se alzará sin bosques y Acaya prometerá ayuda a Troya antes de que, si yo dejo de preocuparme por vuestros problemas, el ingenio del estúpido Áyax sirva a los dánaos de alguna ayuda. Ensáñate si quieres con tus compañeros, con el rey y conmigo, despiadado Filoctetes. Impreca contra mí si quieres. Maldice sin fin mi persona. Desea que la suerte me entregue a ti y a tu dolor para que puedas beberte mi sangre y que, como dispuse yo de ti, puedas disponer tú de mí. A pesar de todo, iré a buscarte y me esforzaré por traerte de vuelta conmigo. Y me apoderaré, si la fortuna me asiste, de tus flechas, igual que me apoderé del adivino de tus danos, al que capturé, igual que hice que me revelara los responsos de los dioses y el destino de Troya. Igual que robé de Frigia la estatua sagrada de Minerva de entre medias de los enemigos. ¿Y Áyax quiere compararse conmigo? Todos sabemos que los hados prohibían la toma de Troya sin esa estatua. ¿Dónde está el fuerte Áyax? ¿Dónde están las grandilocuentes palabras del gran hombre? ¿Por qué en esta ocasión tienes miedo? ¿Por qué, en cambio, Ulises sí se atreve a pasar entre los centinelas y a entregarse a la noche y a penetrar entre espadas feroces no solo dentro de las murallas de Troya, sino hasta la cima de la ciudadela y a llevarse a la diosa de su templo y, una vez raptada, traerla de vuelta cruzando las filas enemigas? Si yo no lo hubiese hecho, en vano el hijo de Telamón llevaría en el brazo izquierdo las pieles de 7 toros. Esa noche yo decidí la caída de Troya. En ese momento yo vencí a Pérgamo, cuando forcé que pudiera ser vencida. Y deja de indicarnos con tus miradas y tus murmullos a mi querido Tidida. Él tiene su parte de gloria en ello. Pero tampoco tú estabas solo cuando embrazabas tu escudo para defender la flota de la coalición. A ti te acompañaba una entera multitud. A mí un solo hombre, el cual, si no supiera que el hombre belicoso es inferior al inteligente y que no se trata de premiar una diestra indómita, él mismo reclamaría estas armas. Las reclamaría también el otro Áyax, más moderado, y el fiero Eurípilo, y el hijo del ilustre Andremón, e igualmente Idomeneo, y su compatriota Meriones, y las reclamaría el mayor de los hermanos Atridas. Pues sin duda también sus brazos son fuertes y no son inferiores a ti en el campo de batalla, pero ellos se han retirado ante mi sabiduría. Tú tienes
una diestra eficaz en la batalla, pero una inteligencia que necesita ser guiada por mí. Tú ejercitas la fuerza sin pensar. Yo me preocupo por el futuro. Tú sabes combatir, pero el atrida consulta conmigo el momento del combate. Tú eres útil solo con el cuerpo, yo con la mente, y de cuanto el que gobierna la nave supera al simple remero, de cuanto un general es más importante que un soldado, en igual medida yo soy superior a ti. Y no es que mi cuerpo, la inteligencia, sea más poderosa que la mano, es que toda mi fuerza reside en ella. Así pues, vosotros, oh jefes, entregad el premio al que vela por vosotros, concededme este honor por la solícita dedicación de todos estos años y en pago de todos mis méritos. Nuestras fatigas ya tocan a su fin. Yo he eliminado los obstáculos del destino y haciendo que Pérgamo pudiese ser vencida, la vencí. Ahora yo os ruego por las esperanzas de la coalición, por las murallas de Troya condenadas a caer, por esos dioses que hace poco arrebaté al enemigo, por aquello, si es que queda algo, en lo que haya que actuar con sabiduría. Si todavía queda algo que abordar con audacia y con arrojo, si creéis que todavía falta algo para el final de Troya, acordaos de mí. O, si no me dais las armas a mí, dádselas a ella, y señaló a la fatídica estatua de Minerva. La asamblea de los jefes se quedó impresionada y el hecho demostró cuán grande es el poder de la palabra. Las armas del gran héroe se las quedó el más elocuente. Aquel que había resistido él solo al ataque de Héctor, que tantas veces había resistido al hierro, al fuego y a Júpiter, no pudo resistir a la cólera. El héroe invicto fue vencido por el dolor. Aferró la espada y dijo: «Esta por lo menos sí es mía, o es que también va a reclamarla Ulises. Esta es la que tengo que usar contra mí mismo, la que tantas veces se tiñó con la sangre de los frigios, ahora se teñirá con la muerte de su dueño, para que nadie pueda vencer a Ayax más que Ayax». Así dijo, y en el pecho, que entonces por fin recibió una herida, se clavó por donde el hierro pudo abrirse camino la espada mortal. Ninguna mano fue capaz de sacar el arma clavada. La misma sangre la expulsó y de la tierra empapada nació entre la verde hierba una flor que ya antes había nacido de la herida del Ebalio. En los pétalos hay escritas unas letras que valen para el muchacho y para el hombre. Para este su nombre, para aquel un lamento. El vencedor pone rumbo a la patria de Hipsípile y del noble Toante, tierra funestamente célebre por el exterminio de la antigua población masculina, a fin de recuperar las flechas del Tirintio. Cuando se las hubo traído de vuelta a los griegos, junto con su dueño, por fin se dio la última mano a aquella guerra demasiado larga. A la vez caen Troya y Príamo. La infeliz esposa de Príamo, tras haberlo perdido todo, perdió también la forma humana y con insólitos ladridos aterrorizó los cielos de una tierra extraña, allí donde el largo Helesponto se cierra en un estrecho. Ilión ardía, el fuego todavía no se había extinguido y el altar de Júpiter se había empapado de la exigua sangre del viejo Príamo. Arrastrada por los cabellos, la sacerdotisa de Febo tendía inútilmente sus palmas al cielo. Las mujeres dardánidas que encerradas en los templos se abrazan mientras pueden a las estatuas de sus dioses, son arrastradas codiciado botín por los griegos vencedores. Astíanas es arrojado desde la misma torre desde la que tantas veces había visto a su padre, que su madre le señalaba, luchar por él y defender el reino de sus antepasados. Y ya Bóreas se invita a emprender el camino y las velas suenan agitadas por su soplo favorable. Los marineros dicen que hay que aprovechar el viento. «Adiós, Troya, nos llevan», gritan las troyanas, besan la tierra y abandonan las casas aún humeantes de su patria. La última en embarcar en la flota es Hécuba, dolorosa escena.
a la que han encontrado entre las tumbas de sus hijos mientras abrazaba los túmulos y besa los huesos. Manos duliquias se la llevan de allí. Pero de uno, de Héctor, consiguió llevarse las cenizas. Las sacó y se las llevó escondidas contra su pecho. En el túmulo de Héctor deja canosos mechones de su cabeza, pobre ofrenda de cabellos y lágrimas. Hay un país frente a las costas de Frigia, donde estaba Troya, habitado por hombres bistonios. Allí surgía el rico palacio de Polymnestor, a quien su padre te había encomendado secretamente, Polidoro, para alejarte de la guerra de Frigia. Sabia decisión si no hubiese añadido también un rico tesoro, buen botín para un delito, estímulo para un espíritu codicioso. Cuando cayó la fortuna de los frigios, el sacrílego rey de los tracios empuñó su espada y cortó el cuello de su protegido, y como si los crímenes se pudieran hacer desaparecer con el cuerpo, arrojó su cadáver al mar desde un acantilado. El Atrida había hecho amarrar la flota frente a la costa tracia hasta que el mar estuviese en calma y los vientos fuesen más favorables. Allí, de repente, tan impotente como cuando estaba vivo, Aquiles surgió de una gran grieta en la tierra y tenía la misma mirada amenazadora que aquella vez que, feroz, injustamente, había agredido a Agamenón con su espada, y dijo: ¿Os marcháis sin acordaros de mí, oh aqueos? ¿Es que también está enterrada junto a mí la gratitud que le debéis a mi valor? No lo hagáis. Y para que mi sepulcro no quede sin los debidos honores, disponed que Políxena sea sacrificada a los manes de Aquiles. Así dijo. Los compañeros, para apaciguar a la despiadada sombra, la arrancan de los brazos de su madre, para la que ya era casi el único consuelo, y fuerte y desventurada, y más que mujer, conducen al túmulo a la doncella, que se convierte en víctima expiatoria del cruel difunto. Consciente de sí misma, cuando la acercaron al sangriento altar y advirtió que preparaban para ella el feroz sacrificio, y vio a Neoptólemo de pie, espada en mano, mirarla fijo a los ojos, dijo: «Sírvete ya de mi noble sangre. Yo estoy lista. Tú, húndeme la espada en la garganta o en el pecho». Y se descubrió a la vez el pecho y la garganta. ¿Acaso creéis que Políxena estaría dispuesta a ser esclava de alguien, o que con este sacrificio vais a aplacar a alguna sagrada divinidad? Solo me gustaría que mi madre no se enterara de mi muerte. Es mi madre la que me preocupa y la que disminuye la alegría que siento al morir, aunque en realidad no debería llorar ella por mi muerte, sino por su vida. Pero vosotros, para que pueda ir libre a reunirme con las sombras estigias, manteneos lejos de mí, si es que es justo lo que pido, y no toquéis mi cuerpo de virgen con vuestras manos de hombres. Mi sangre será más grata para aquel, quien quiera que sea el que queréis aplacar con mi sacrificio, si es libre. Y si las últimas palabras de mi boca pueden conmover a alguien, pues es la hija de Príamo la que os lo suplica, y no la prisionera, devolvedle a mi madre mi cuerpo sin rescate, para que no tenga ella que comprar con oro el triste derecho de sepultarme, sino que le baste con sus lágrimas. Antes, cuando todavía podía, lo compraba también con oro. Así dijo, y la gente no podía contener las lágrimas que ella, en cambio, contenía. El mismo sacerdote, llorando también y contra su voluntad, le clava el hierro desgarrándole el pecho que ella le presentaba. Desplomándose sobre la tierra cuando le fallaron las rodillas, conservó un intrépido semblante hasta el último momento. Y también entonces, mientras caía, tuvo cuidado de cubrirse las partes que debía ocultar, salvando el decoro de su casto pudor. Las troyanas recogen su cuerpo y recuerdan a todos los hijos de Príamo a los que han llorado toda la sangre que una sola casa ha vertido. Y lloran por ti, virgen, y por ti, que hace poco eras la consorte real, que eras llamada madre de reyes, símbolo de la riqueza de Asia, y ahora eres una parte despreciable hasta en un botín, a quien el victorioso Ulises no querría como suya si no fuera porque pariste a Héctor. A duras penas consigue Héctor un dueño para su madre.
Abrazada al cuerpo ahora vacío de un alma tan fuerte, vierte también sobre ésta las lágrimas que tantas veces ha vertido por su patria, por sus hijos, por su esposo. Derrama sus lágrimas sobre la herida y cubre de besos su boca. Golpea su pecho, ya acostumbrado, y arrastrando sus canas sobre la sangre coagulada, con el pecho desgarrado, dice muchas cosas, y entre ellas esta: hija, último dolor de tu madre, pues ¿qué más me queda? Hija, tú yaces y yo veo tu herida, que es mi herida también. Así es, para que no perdiera a ninguno de los míos sin una muerte violenta. También tú llevas una herida, pero a ti, al ser mujer, yo te creía a salvo del hierro. Sin embargo, también tú, aunque mujer, has muerto bajo el hierro. El mismo que mató a todos tus hermanos. Aquiles, ruina de Troya y asesino de los míos, es el mismo que te ha matado a ti. Y sin embargo, cuando fue alcanzado por la flecha de Paris y de Febo, dije: ahora por lo menos ya no hay que temer a Aquiles. También ahora debía haberle temido. Hasta convertido en cenizas y sepultado se ensaña contra esta familia. Hasta desde el túmulo hemos sentido su enemistad. Para Eleácida he sido yo fecunda. La gran Ilión yace arrasada con una enorme catástrofe. Ha llegado a su fin la ruina de un pueblo, pero por lo menos ha acabado. Solo para mí Pérgamo sigue existiendo y mi dolor aún no ha cesado. Yo, que era hasta hace poco la más poderosa, engrandecida por tantos yernos, hijos y nueras, y por mi marido, ahora soy arrastrada al exilio, pobre, arrancada de los túmulos de los míos, como regalo para Penélope, que me señalará a las matronas de Ítaca mientras hilo la lana que me habrá asignado. Y dirá: esta es la famosa, la ilustre madre de Héctor, esta es la esposa de Príamo. Tras haberlos perdido a todos, ahora tú, la única que aliviabas mi luto de madre, has sido sacrificada al alma de un enemigo. He parido ofrendas fúnebres para un enemigo. ¿Por qué resisto dura como el hierro? ¿Para qué sigo viviendo? ¿Para qué me reservas años a vejez? ¿Con qué fin, oh dioses crueles, mantenéis en vida a una anciana que ha vivido demasiado, si no es para que vea otros lutos? ¿Quién iba a decir que a Príamo se le habría llamado feliz tras la destrucción de Pérgamo? Pues él es feliz porque ha muerto. Él no te ha visto asesinada, hija mía, y a la vez perdió el reino y la vida. Seguro que se te concederán honores fúnebres, joven princesa, y que tu cuerpo será enterrado en la tumba de tus antepasados. Pero no es esta la suerte de nuestra casa. Tus ofrendas serán el llanto de tu madre y un puñado de arena extranjera. Todo lo he perdido. Solo me queda como razón para soportar la vida un poco más un hijo queridísimo para mí, que era el menor de mis hijos varones. Polidoro, entregado en estas mismas costas al rey del Ismaro. Pero ¿a qué espero mientras tanto a lavar con agua la cruel herida y el rostro cruelmente salpicado de sangre? Así dijo, y se dirigió hacia la orilla con su paso senil, desgarrándose los blancos cabellos. Dadme una vasija, troyanas, había pedido la infeliz, para coger las aguas transparentes. Entonces ve el cuerpo de Polidoro tirado en la orilla y las tremendas heridas causadas por las armas tracias. Las troyanas gritan, ella enmudece de dolor y el dolor mismo le devora por dentro la voz y las lágrimas que afloran. Semejante en todo a una dura piedra se queda inmóvil y ahora fija con la mirada la tierra bajo sus ojos, ora levanta hacia el cielo una torva mirada, ora observa el rostro de su hijo tendido, ora las heridas, pero sobre todo las heridas, y se arma y se carga de ira. Cuando se hubo enardecido con la cólera, como si siguiera siendo reina, decidió vengarse, y toda su mente se volvió a meditar el castigo. Como se enfurece una leona a la que han arrebatado un cachorro lactante, y tras encontrar las huellas de los pies persigue a un enemigo al que no ve. Así Hécuba, cuando la ira se hubo mezclado al dolor, sin olvidar su fiereza, pero olvidando sus años, va a ver a Polimnestor, autor del sangriento crimen, y pide una entrevista con él, pues desea mostrarle un tesoro que aún queda oculto para que se lo entregue a su hijo.
El tracio la cree y con su acostumbrada codicia por el botín acude al encuentro secreto. Entonces, astutamente, le dice con dulces palabras: olvida tus dudas, Hécuba, entrégame el regalo para tu hijo. Te juro por los dioses, por lo que me das ahora, como lo que me diste antes será todo para él. Ella lo observa con aire feroz mientras habla y jura en falso, y se enciende de creciente ira, y así, agarrándolo, llama a la turba de las cautivas y hunde los dedos en sus pérfidos ojos y se los arranca de las mejillas. La ira la hace arrojada, y hunde sus manos manchadas de sangre culpable y excava, no en los ojos, pues nada queda ya de ellos, sino en el lugar de los ojos. Las gentes de Tracia, encolerizadas por el asesinato de su tirano, empezaron a atacar a la troyana, arrojándole armas y piedras, pero ella, con un ronco gruñido, persigue las piedras que le lanzan intentando morderlas, y con las fauces preparadas para decir palabras, cuando intentaba hablar ladró. Aquel lugar es un lugar elevado y ha tomado su nombre de aquel suceso. En cuanto a ella, durante mucho tiempo siguió aullando triste por los campos de Tracia, recordando las pasadas desgracias. Su suerte conmovió a sus compatriotas troyanos y a sus enemigos pelasgos, y conmovió también a los dioses. Hasta tal punto los conmovió a todos que la misma esposa y hermana de Júpiter reconoció que Hécuba no merecía tal fin. Pero la aurora no tiene tiempo para conmoverse por las calamidades y el fin de Troya y de Hécuba, aunque había estado de parte de sus tropas. Una pena más cercana a un luto familiar afligía a la diosa, la muerte de Memnón, a quien su madre, la diosa anaranjada, había visto morir en los campos de Frigia bajo la lanza de Aquiles. Lo vio, y el color con el que se enrojece en las horas de la mañana palideció, y el cielo quedó oculto bajo una capa de nubes. Pero la madre no pudo soportar la vista de su cuerpo colocado sobre el fuego de la pira, y con los cabellos sueltos, así como estaba, no le pareció indigno postrarse de rodillas ante el gran Júpiter y añadir a sus palabras estas palabras: aunque inferior a todas las diosas que habitan en el dorado cielo, pues hay poquísimos templos dedicados a mí repartidos por el mundo. Como diosa he venido, pero no para que me des santuarios, días en los que se me ofrezcan sacrificios y altares calentados por el fuego. No obstante, si te pararas a considerar cuál es el servicio que te presto, aunque mujer, cuando al nacer el día guardo los confines de la noche, reconocerías que deberías darme una recompensa. Pero no es eso lo que aflige a la aurora, ni se halla en condición de pedir los honores que merece. Vengo privada de mi Memnón, que sin fruto empuñó con valor las armas en favor de su tío, y en su primera juventud cayó, así lo quisisteis, a manos del fuerte Aquiles. Concédele, te lo ruego, algún honor que le consuele en su muerte, oh supremo Señor de los dioses, y alivia el dolor de su madre. Júpiter asintió en el mismo momento en que la elevada pira de Memnón se derrumbaba entre altas llamaradas y negras volutas de humo oscurecieron el día. Como cuando los ríos exhalan las nieblas que nacen de sus aguas y el sol no puede atravesarlas. Las negras cenizas vuelan por el aire y aglomerándose se condensan en un solo cuerpo que toma forma y absorbe del fuego calor y vida. Su ligereza le da alas, y primero algo parecido a un pájaro, luego un pájaro verdadero hizo sonar sus alas. Al mismo tiempo se oyó el aleteo de innumerables hermanos, todos nacidos de la misma manera. 3 veces sobrevuelan la hoguera, y 3 veces se difunde en el aire un unánime graznido. En la cuarta pasada se dividen en 2 campos. Entonces, partiendo de lados opuestos, ambos bandos se lanzan a un ataque feroz. Desfogan su ira con sus picos y sus garras encorvadas y fatigan sus alas y sus pechos unos contra otros. Y sus cuerpos fraternos caen como fúnebres ofrendas a las cenizas sepultadas, recordando que habían nacido de un valeroso guerrero. Los improvisados seres alados toman su nombre de su progenitor,
Por él son llamados memnónides, y cuando el sol ha recorrido los 12 signos, vuelven a luchar y a morir en una batalla funeraria. Así pues, a algunos les pareció digno de lástima que la hija de Dimas ladrara, pero la aurora estaba dedicada a su propio luto y todavía hoy vierte piadosas lágrimas cubriendo todo el mundo de rocío. Pero los hados no permiten que junto con las murallas de Troya se destruyan también sus esperanzas. El héroe Citereo toma consigo las sagradas imágenes y segunda cosa sagrada a su padre, a quien, venerable carga, lleva sobre sus hombros. Ese botín y a su Ascanio es lo que elige el piadoso Eneas de entre todas sus riquezas, y zarpando desde Antandro, huye por el mar con su flota, deja atrás los impíos confines de los tracios y la tierra de la que emana la sangre de Polidoro, y con vientos propicios y corrientes favorables entra con sus compañeros en la ciudad de Apolo. Allí Anio, que como rey de hombres y sacerdote de Apolo gobernaba con justicia, le recibe en el santuario y en su palacio y le enseña la ciudad, los famosos templos y los 2 troncos a los que se había agarrado Latona al dar a luz. Tras ofrecer incienso en los altares y verter vino sobre el incienso, una vez quemadas según el rito las entrañas de los bueyes inmolados, se dirigen a la morada del rey y tras disponer unas mullidas alfombras se alimentan con los dones de Ceres y con líquido Baco. Entonces el buen Anquises, distinguido sacerdote de Apolo, ¿me equivoco o cuando visité por primera vez esta ciudad tú tenías, según recuerdo, un hijo y 4 hijas? Anio, sacudiendo las sienes envueltas en blancas vendas, le respondió tristemente: no te equivocas, oh héroe grandísimo. Viste como padre de 5 hijos al mismo que ahora, tanta es la inestabilidad de las cosas que trastorna a los hombres, ves casi sin ninguno. Pues ¿en qué me puede ayudar un hijo ausente que en cambio de vivir con su padre vive en la tierra de Andros, que de él ha tomado el nombre y allí habita y reina? A este, el dios de Delos, le dio la facultad de predecir el futuro y al resto de mi estirpe, a las hembras, Liber les concedió un don que superaba todo deseo y toda credibilidad. En efecto, tocadas por mis hijas, todas las cosas se convertían en mieses, en vino o en el fruto de Minerva, y así poseían una facultad preciosa. Cuando lo vino a saber el Atrida, destructor de Troya, para que veas que también a nosotros desde alguna parte nos han llegado noticias de vuestra tempestad, empleando la violencia de las armas, las arrancó por la fuerza del regazo de su padre y les ordenó que proveyeran de víveres a la flota argólica empleando su divino don. Ellas huyen, cada una donde puede. 2 se dirigen a Eubea y otras tantas a la fraterna Andros. Los soldados se presentan allí y amenazan con la guerra si no se las entregan. El miedo vence al amor fraternal, entregó a sus hermanas al castigo. Pero hay que perdonar su miedo. No estaban allí Eneas para defender a Andros, no estaba allí Héctor, gracias a quien resististeis hasta el 10º año. Y ya preparaban las cadenas para atar sus brazos. Ellas, tendiendo hacia el cielo los brazos todavía libres, dijeron: ayúdanos, padre Baco. Y el que les había concedido el don las ayudó, si es que a destruirlas de un modo prodigioso se le puede llamar ayuda. Y ni pude saber entonces ni puedo decir ahora de qué manera perdieron su figura. Solo conozco la conclusión del drama. Les salieron plumas y se transformaron en las aves de tu consorte, en blancas palomas. Tras haber llenado el banquete con esta y otras conversaciones, una vez quitada la mesa se fueron a dormir. Se levantan con el día y van a consultar el oráculo de Febo, que les ordena buscar a la antigua madre, las costas de sus antepasados. El rey los acompaña y les ofrece regalos antes de la partida. A Anquises un cetro, a su nieto una clámide y una aljaba, y a Eneas una crátera que en otro tiempo le había enviado desde las costas de Aonia su huésped ismenio, Terses. Terses se la había enviado, pero la había fabricado el Ileo, halcón, que había cincelado en ella una larga historia.
Había una ciudad y se podían ver 7 puertas. Estas cumplían la función del nombre e indicaban de qué ciudad se trataba. Delante de la ciudad, funerales, tumbas, hogueras y piras, y madres con el cabello desordenado y el pecho descubierto son indicios de luto. También se ve a ninfas que lloran y se lamentan porque las fuentes se han secado. Los árboles se yerguen desnudos sin hojas, y a las cabras roen las hierbas en secos pedregales. Y he aquí que representa a las hijas de Orión en el centro de Tebas. Aquí se las ve herir su cuello desnudo con valor viril. Allí, tras hundirse la espada en la garganta inerte, mueren por su pueblo y son llevadas a través de la ciudad en un espléndido funeral, y son quemadas en un lugar abarrotado de gente. Entonces, de las cenizas de las vírgenes, para que su estirpe no muera, nacen 2 jóvenes, a quienes la leyenda da el nombre de coronas, y conducen en procesión las cenizas de sus madres. Hasta aquí llegaban las refulgentes figuras de la antigua crátera de bronce, cuyo borde superior estaba cincelado con doradas hojas de acanto. Los troyanos ofrecen a cambio dones no menos preciosos y entregan al sacerdote un incenciario donde guardar el incienso, una pátera y una corona refulgente de oro y piedras preciosas. Desde allí los teucros, recordando que descendían de la sangre de Teucro, se establecieron en Creta, pero no pudieron soportar mucho tiempo el clima del lugar y, abandonando sus 100 ciudades, optaron por alcanzar los puertos de Ausonia. Se desencadena una tempestad y zarandea a los hombres que se refugian en los inseguros puertos de las Estrófadas, y de donde los espanta la alada Helo. Y ya habían dejado atrás los puertos de Duliquio, Ítaca, Same y las casas de Nérito, reino del insidioso Ulises. Venga Ambracia, que los dioses se disputaron en litigio, y la roca con el semblante del juez que fue transformado. Ambracia, que ahora es famosa por el Apolo de Accio, y la tierra de Dodona con la encina parlante, y el golfo de Caonia, donde los hijos del rey de los molosos escaparon a un impío incendio recubriéndose de alas. Luego se dirigen a los vecinos campos de los feacios, cubiertos de fecundos frutales. Desde allí se dirigen al Epiro, a Butroto, una imitación de Troya, donde reina el adivino Frigio. Luego, seguros ya del futuro, pues todo les había sido profetizado por el Priámida Héleno, con certera predicción, entran en las aguas de Sicania. Esta extiende en el mar 3 cabos, de los que el Paquino se vuelve hacia el lluvioso Austro. Lilibeo está expuesto al templado Céfiro, y el Péloro mira hacia las Osas, que nunca se sumergen en el océano, y hacia Bóreas. Por esta parte se avecinan los teucros, y con la fuerza de los remos y una marea propicia al caer la noche, la flota atraca en la playa de Zancle. A la derecha infesta el mar Escila, a la izquierda sin descanso Caribdis. Esta devora y regurgita las naves que ha absorbido. Aquella tiene el negro vientre rodeado de feroces perros, bajo un rostro de virgen, y si no es falso todo lo que dicen los poetas, en algún momento fue realmente una virgen. Muchos pretendientes la codiciaron. Ella los rechazaba e iba a ver a las ninfas del mar, pues era queridísima para las ninfas del mar, y les contaba cómo escapaba del amor de los jóvenes. Un día Galatea, mientras le ofrecía su cabello para que lo peinara, le dirigió entre suspiros estas palabras: «A ti, por lo menos, oh Virgen, te desea una raza de hombres apacibles, y como de hecho haces, puedes negarte a ellos sin peligro. Pero a mí, que soy hija de Nereo, que me parió la azulada Dóride, que estoy protegida por toda una multitud de hermanas, no me fue posible rehuir el amor del cíclope sino con dolor». Y las lágrimas entrecortaron su voz mientras hablaba. La Virgen, tras secarlas con su pulgar tan blanco como el mármol y reconfortar a la diosa, dijo: «Cuéntame, querida, y no escondas, puedes confiar en mí, la causa de tu dolor». En respuesta a estas palabras, la Nereida prosiguió diciéndole a la hija de Crateide: «Acis era hija de Fauno, era hijo de Fauno y de una ninfa del Simeto, y sin duda hacía la felicidad de su padre y de su madre, pero aún más hacía la mía, en efecto. Solo a él me había unido. Bello, tenía 16 años, y un incierto bozo sombreaba sus tiernas mejillas.
A él le deseaba yo y a mí me deseaba sin descanso el cíclope. Y si quieres saber si en mí era más fuerte el odio por el cíclope o el amor por Acis, te lo diré. Ambos eran igual de intensos. Oh, cuánto es el poder de tu reino, propicia Venus. En efecto, aquel ser cruel que infunde pavor a los mismos bosques y que ningún forastero puede encontrarse y salir impune, que desprecia a los dioses y al gran Olimpo, empieza a sentir que es el amor y arde vencido por una poderosa pasión, olvidando sus rebaños y sus cavernas. Y ahora te preocupas por tu belleza, te preocupas por gustar, Polifemo, y peinas con rastrillos tus erizados cabellos, y ya te complace recortar con una hoz tu hirsuta barba y observar y acicalar tu fiero rostro reflejado en el agua. Desaparecen el placer de matar, la ferocidad y la desmesurada sed de sangre, y los barcos van y vienen en paz. Un día Télemo, arrastrado hacia el Etna de Sicilia, Télemo, el hijo de Eurimo, que nunca se había equivocado al interpretar el vuelo de un ave, se dirige al terrible Polifemo y le dice: ese único ojo que llevas en medio de la frente, Ulises te lo robará. Él soltó una carcajada y dijo: oh, el más necio de los adivinos, te equivocas. Otra me lo ha quitado ya. Así se burla de quien en vano le advierte de la verdad y o bien oprime las playas caminando con pasos gigantescos o bien se refugia cuando está cansado en oscuras cavernas. Hay un monte que forma un saliente en el mar como una larga cuña afilada. Las olas del mar fluyen a su alrededor por ambos lados. Allí subió el salvaje cíclope y se sentó en medio. Los lanudos rebaños, sin que nadie los guiara, le siguieron. Tras depositar a sus pies el pino que le servía de báculo, un pino apto para llevar vergas y coger la zampoña formada por 100 cañas unidas, escucharon su pastoril silbido, todos los montes lo escucharon las olas. Yo, escondida tras una roca, sentada en el regazo de mi Acis, capté desde lejos su canto en mis oídos y grabé en mi memoria las palabras: oh Galatea, más blanca que el pétalo del níveo ligustro, más florida que los prados, más esbelta que el alto chopo, más brillante que el vidrio, más juguetona que un tierno cabritillo, más tersa que las conchas desgastadas por el continuo movimiento de las olas, más grata que el sol en invierno y la sombra en verano, más majestuosa que el fresno, más vistosa que un alto plátano, más diáfana que el hielo, más dulce que la uva madura, más suave que las plumas de un cisne y que la leche cuajada. Y, si no huyeras, más hermosa que un huerto de regadío. Pero tú misma, Galatea, más brava que los indómitos novillos, más dura que una encina vieja, más engañosa que las olas, más resbaladiza que los sarmientos del sauce y de la clemátide, más insensible que estos escollos, más impetuosa que un río, más soberbia que el admirado pavo real, más rabiosa que el fuego, más áspera que el abrojo, más fiera que una osa que acaba de parir, más sorda que las olas del mar, más cruel que la serpiente que ha sido pisada y, lo que más me gustaría poder arrancar de ti, más veloz, no solo que un ciervo acosado por penetrantes ladridos, sino más veloz que el viento y que la brisa ligera. Pero, si me conocieras bien, te arrepentirías de haber huido. Tú misma condenarías el tiempo que has perdido y harías todo lo posible por retenerme. Yo poseo cavernas con la bóveda de roca viva en las que ni se siente el sol en medio de la canícula ni se siente el invierno. Tengo frutas que cargan las ramas con su peso, tengo uvas que parecen de oro en los largos pámpanos y también uvas purpúreas. Para ti he guardado tanto las unas como las otras. Tú misma cogerás con tus manos tiernas fresas nacidas en las sombras de los bosques. Tú misma cogerás los otoñales frutos del cornejo y las ciruelas, no solo las moradas de negro jugo, sino también las buenas que parecen de cera fresca. Y tampoco te faltarán, siendo yo tu esposo, ni castañas ni madroños. Todos los árboles estarán a tu servicio. Todos estos rebaños son míos. Muchos vagan también por los valles. Muchos están bajo el cobijo de los bosques. Muchos permanecen encerrados en cuevas. Y si por casualidad me preguntaras cuántos son, no te lo podría decir. De pobres es contar el ganado. En cuanto a las cualidades, no tienes que creerme a mí.
Tú misma en persona puedes ver cómo las patas apenas pueden contener las hinchadas ubres. En cuanto a las crías más pequeñas, hay corderos en tibios establos y también hay en otros establos cabritillos de la misma edad. Siempre tengo leche blanca como la nieve. Una parte se reserva para beber, la otra se endurece mezclándola con cuajo. Y no recibirás solo regalos corrientes, diversiones fáciles como gamos, liebres o cabras, una pareja de palomas o un nido robado de la copa de un árbol. He encontrado en la cima de las montañas, para que puedan jugar contigo, 2 cachorros de una velluda osa tan parecidos que apenas podrías distinguirlos. Los encontré y dije, estos los reservaré para mi señora. Así que, vamos, Galatea, saca tu bella cabeza por encima de las azules aguas. Vamos, ven, y no desprecies mis regalos. Yo me conozco, ¿sabes? Y hace poco que me he visto reflejado en el agua transparente. Y al mirarme me ha gustado mi aspecto. Mira qué grande soy, ni siquiera Júpiter en el cielo, pues vosotros soléis hablar de un tal Júpiter que es el rey, tiene un cuerpo mayor que este. Una copiosa cabellera cae sobre mi torvo semblante y da sombra a mis hombros como un bosque. Y no consideres feo el hecho de que mi cuerpo esté abundantemente recubierto de duro vello. Feo es el árbol sin hojas, feo es el caballo si rubias crines no velan su cuello. Los pájaros están cubiertos de plumas, la lana es la belleza de las ovejas, a los hombres les sienta bien la barba y el vello hirsuto en el cuerpo. Hay un solo ojo en medio de mi frente, pero es igual a un enorme escudo. Y además, ¿qué pasa? ¿Acaso no ve el sol todas estas cosas desde el vasto cielo? Y sin embargo, también el sol tiene un solo ojo. Añade también que es mi padre quien reina en vuestro océano. Yo te lo doy como suegro. Tú simplemente compadécete y escucha los ruegos de quien te suplica, pues tú eres la única ante la que me rindo. Yo, que desprecio a Júpiter y al cielo y al rayo que todo lo atraviesa, te temo a ti, Nereida. Tu ira es más violenta que el rayo, y yo soportaría mejor este desprecio tuyo si los rehuyieras a todos. Pero, ¿por qué rechazas al cíclope y amas a Acis, y prefieres a Acis antes que mis abrazos? Sin embargo, que se guste a sí mismo, si quiere, y te guste a ti, Galatea, aunque yo no lo querría. Pero solo deja que se me presente la oportunidad y le haré sentir que mi fuerza es proporcional a mi inmenso cuerpo. Le arrancaré las entrañas aún vivas y esparciré sus miembros descuartizados sobre los campos y que se una así contigo sobre sus olas. Me abrazo, sí, y mi pasión herida arde aún con más violencia, y siento como si el Etna te hubiese trasladado y yo te llevara en mi pecho con toda su potencia. Y tú, Galatea, no te conmueves. Tras estos vanos lamentos, yo todo lo estaba viendo. Se puso de pie, e igual que en un toro furibundo al que le han quitado la vaca, no puede estarse quieto y vaga por las selvas y por las gargantas que él bien conoce. Cuando he aquí que, enfurecido, nos ve a mí y a Acis, que desprevenidos no nos temíamos nada semejante, y grita: «Os he visto y voy a hacer que este sea vuestro último encuentro amoroso». La potencia de su voz fue tanta como la que tenía que tener un cíclope furioso. El clamor hizo estremecerse al Etna. Entonces yo, aterrorizada, me sumerjo en el mar cercano. El héroe del Simeto había vuelto la espada y se había dado a la fuga, diciendo: «Ayúdame, Galatea, te lo suplico. Ayudadme, padres, y admitidme, puesto que voy a morir en vuestro reino». El cíclope le persigue y arrancando un pedazo de montaña se lo tira encima. Y aunque solo le alcanzó la punta de un extremo de la roca, sepultó a Acis por completo. Nosotros, lo único que el destino nos permitía hacer, hicimos que Acis absorbiera las fuerzas heredadas de su abuelo. De la mole de piedra manaba roja sangre. 3 breves momentos el color rojo empezó a desvanecerse, tras breves momentos. Y primero tomó el color de un río enturbiado por la lluvia y luego se fue limpiando. Entonces la roca se resquebraja y se
se fractura y de las grietas surgen frescas y altas cañas, y la boca hueca de la piedra resuena con el gorgoteo de las aguas. Hecho prodigioso, de repente un joven con 2 nuevos cuernos ceñidos de flexibles cañas se irguió hasta la mitad del abdomen. Un joven que, salvo porque era más grande y tenía un rostro todo azulado, era Acis. Pero aún así era Acis, convertido en río, y el río conservó su antiguo nombre. Galatea había acabado de hablar, disuelta la reunión. Las nereidas se van y nadan entre las plácidas olas. Escila se marcha, pero no se atreve a confiarse a las aguas del mar, y o bien pasea sin ropa sobre la arena porosa, o bien, cuando está cansada, tras encontrar algún rincón apartado, refresca sus miembros en las aguas que allí se recogen. Y he aquí que cortando el mar llega Glauco, nuevo habitante del profundo océano cuyos miembros se habían transformado recientemente en la eubónica Antedón. Y al ver a la muchacha, cautivado por el deseo de poseerla, le dice todas aquellas palabras con las que cree poder frenar su ira. Sin embargo, ella huye y con la velocidad que le da el miedo alcanza la cumbre de un monte situado junto a la playa. De cara a las olas hay un inmenso saliente abovedado cubierto de árboles que, culminando en un solo pico, se extiende sobre las aguas. Allí se detuvo y, pareciéndole que era un lugar seguro, dudando si se trataba de un ser monstruoso o de un dios, observa asombrada el color y la cabellera que le recubre los hombros y la espalda. Más abajo, y se admira de que la ingle se prolongue en una sinuosa cola de pez. Glauco se dio cuenta y, apoyándose en una roca que había cerca, dijo: «Yo no soy ni un prodigio ni una bestia feroz, muchacha, sino una divinidad de las aguas, y en el mar ni Proteo, ni Tritón, ni Palemón, hijo de Atamante, superan mi poder. Pero antes fui un mortal, aunque en realidad mi vida ya estaba consagrada al profundo mar, pues ya entonces trabajaba en él. En efecto, unas veces arrastraba las redes que arrastraban a los peces, y otras, sentado sobre una roca, manejaba el hilo con la caña. Bordeando un verde prado hay una playa que por una parte se extiende hasta las olas y por la otra hasta unas hierbas que nunca han sido dañadas por los dientes de ninguna cornuda novilla, de las que nunca habéis pacido vosotras, plácidas ovejas e hirsutas cabritillas. Ninguna abeja se ha llevado de allí entre sus patas el polen recolectado. Nunca nadie ha coronado su cabeza con guirnaldas festivas, ni han pasado nunca manos aunadas de hoces. Yo fui el primero en sentarme en este césped, mientras dejaba secar las redes empapadas, y sobre él dispuse por orden para controlarlos los peces que había capturado, que la casualidad había conducido a mis redes o su credulidad al sinuoso anzuelo. La cosa parece inventada, pero ¿de qué me serviría mentir? Al contacto con la hierba, mis presas empezaron a moverse, a saltar sobre uno y otro costado y a avanzar sobre la tierra como si estuvieran en el agua. Mientras yo estoy pasmado de asombro, toda la manada se escapa y regresa a sus olas, abandonando la playa y a su nuevo amo. Me quedé estupefacto y durante un largo rato permanecí incrédulo, preguntándome la causa, si es que por ventura lo había hecho un dios o lo había hecho el jugo de una hierba. ¿Pero qué hierba puede tener ese poder?, me pregunto, y con la mano arranqué un puñado del prado y tras arrancarlo le hinqué el diente. Apenas había absorbido la garganta los desconocidos jugos cuando sentí de repente que mi corazón se agitaba dentro de mí y que la pasión por otra naturaleza arrebataba mi pecho. No pude permanecer quieto por más tiempo, y diciendo: «Tierra que nunca volveré a pisar, adiós», sumergí mi cuerpo bajo el agua. Los dioses del mar me acogen y me hacen el honor de considerarme un compañero, y ruegan a Tetis y a Océano que me quiten todo lo mortal que hay en mí. Ellos me purifican y tras recitarme 9 veces un conjuro que borra toda impureza, me ordenan colocar mi pecho bajo el chorro de 100 ríos. Enseguida, ríos que se precipitan desde lugares distintos vierten toda su masa de agua sobre mi cabeza.
Esto es todo lo que puedo contarte de este extraordinario suceso, porque solo hasta aquí lo recuerdo. Tras ello perdí el conocimiento. Cuando volví en mí me sentí otro en todo mi cuerpo respecto al que era poco antes, y tampoco volví a ser el mismo en la mente. Entonces vi por primera vez esta barba verde como la herrumbre y esta cabellera que voy arrastrando por las largas llanuras del mar, y mis grandes hombros, y los brazos azulados, y las piernas que se curvan en su extremo en aletas de pez. Pero ¿de qué me sirve tener este aspecto? ¿De qué haber caído en gracia a los dioses del mar? ¿De qué me sirve ser un dios si a ti no te importan estas cosas? Mientras decía estas cosas y se disponía a decir más, Escila dejó plantado al dios. Él se enfurece e, irritado por el rechazo, se dirige al palacio encantado de Circe, la titánide.